Vamos a hablar del impacto que el fútbol tiene sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado de ánimo, cosas que todavía no nos damos cuenta, pero que un psicólogo social como el que va a conversar con nosotros en un rato sí se da cuenta. Y por eso queremos explorar estos temas, cómo nos deja los resultados de los últimos partidos de la selección y cómo esperamos el partido que se viene el martes, nada menos que con Venezuela. ¿Cuánto se juega en un partido con Venezuela? Gracias por acompañarnos, Jorge Yamamoto. Un placer. Debo decir que eres psicólogo social de la Universidad Católica. Así es. ¿Estamos en un estado de ánimo que podría calificarse de alguna forma como depresión? Ciertamente, después de la pandemia, las estimaciones eran que la depresión iba a aumentar en 30%, pero un estudio hecho con más de 45,000 participantes encontró que aumentó 5.5 veces, una cifra inédita a nivel local y a nivel mundial. Eso tiene varios riesgos, porque cuando las personas están en estado más o menos deprimido, suceden dos cosas terribles. Uno piensa menos y reacciona más. Y en segundo lugar, va a actuar de manera... Entonces ya estamos deprimidos y vayamos a los partidos. O sea, ya nos agarran en un estado depresivo. Depresivo y alerta frente a los riesgos de la extorsión y de la delincuencia y el caos político y social. Pero ¿qué papel juega, cómo impacta en este estado depresivo esta mala racha de los partidos de las eliminatorias? Las personas tenemos una autoestima que se forja no con mentalizaciones, sino con los resultados que tenemos. La autoestima colectiva se desarrolla de la misma manera. Las cosas que hacemos como país, el desarrollo de la economía, la conducta cívica y el fútbol van a ser elementos que nos elevan la estima colectiva o hacen lo contrario. Entonces, sobre mojado, truena. O sea, ya no solo llueve sobre mojados, sino que ya estamos mojados. Y sobre eso truena y después vienen huaicos. Así es. ¿Y cómo ves un partido como el que se nos viene con Venezuela? Por todo lo que implica aquí Venezuela, que incluso ha despertado sentimientos xenófobos, preocupación por delincuencia que sí en efecto viene organizada desde Venezuela. ¿Todo eso va a estar en la cancha el martes? Bueno, yo personalmente no vería el partido, pero hablando del análisis interesante que estás planteando, hay temas bien delicados, porque cuando una minoría se siente fuertemente discriminada, y no hablo de los delincuentes porque no les importa nada, sino de esos migrantes trabajadores, va a haber una reacción de contradiscriminación que generalmente se agudiza en la segunda generación. Recordemos cómo los migrantes de primera generación asumían una actitud sumisa, pero fueron la segunda generación que tuvo una actitud más chicho-achorada y beligerante. Entonces, este es un espacio en el cual deberíamos de observar con agudeza el estado de esa contradiscriminación, de esa devolución de la discriminación caliente y agresiva que están recibiendo un grupo de venezolanos. Claro, pero ese proceso que narras con el migrante andino es de décadas. Acá estamos hablando de 4 o 5 años que tenemos de migración fuerte. Sí. Son los inicios de un proceso que por la magnitud hay que estar observando y pueden convertirse en un problema como ha ocurrido en otros casos de migraciones masivas en otros países. Ahora, para el hincha del fútbol que siente que el objeto de su pasión, de su culto, no le está rindiendo, no lo deja. Normalmente no lo deja, pero estamos observando cosas inéditas. Por ejemplo, de hinchas que invaden la cancha de fútbol para tomarse una foto con la estrella del equipo contrario. Eso, técnicamente hablando, es traición a la patria.
es un símbolo de rechazo de que ese equipo sea representativo de lo que queremos Sí, ser. te cuento que justamente para conversar sobre eso, hace unos días llamamos a Aldo Panfichi, que es el vicerrector de investigación en la PUC, y además es un sociólogo del fútbol, hincha de Alianza, y yo le dije, Aldo, me raya ver eso, y él me dijo, a mí también. Pero más bien él pensó que tal vez es esa búsqueda esa ilusión de la búsqueda de un salvador, un mesías del fútbol, algo así, que aquí se encontraba en alguien del otro equipo. Es una hipótesis interesante. Yo desde la psicología social lo vería más como una señal de rechazo a la representación, ¿no? Los hinchas que iban al hotel a dar ánimo al equipo argentino y a Messi, los hinchas que dejaron de vestir la camiseta nacional para ponerse la camiseta del equipo argentino, esas son señales de alienación de los símbolos patrios. Disociación. Y ni siquiera disociación, sino una cosa, una conversión, una oposición, como rechazando definitivamente que ellos nos representen. Pero ya voy a ser abogado de esos hinchas. ¿No será que también se está, y no sería eso algo malo, que se está disociando el fútbol de la identidad nacional? Bueno, es un juego, finalmente es un juego. Yo diría más que es algo así como la elevadísima reprobación que tiene el Congreso. Entonces, la forma de reprobar a ese otro símbolo patrio como es el equipo de fútbol se traduce en esas manifestaciones. O sea que si viene una suerte de Vizcarra que disuelva el fútbol, que disuelva la selección, ¿lo aprobarían? Y que haya una fuerte reingeniería y que traigan de nuevo al profesor Gareca, sería una fiesta nacional a pesar que perdamos por goleada en el próximo partido. Y el señor Reynoso, pues ¿quién se va a preocupar por él? Y también forma parte de un estilo de organización nacional. Sobre él se yerguen una serie de comentarios de falta de meritocracia. La historia de la Federación Peruana de Fútbol no es una de transparencia y organización, sino que forma parte de todas estas sospechas y artimañas que describen a nuestro país como uno que está pasando de la informalidad a la criminalidad organizada. Ahora, pero decías que tú no verías el partido. Porque probablemente no te entusiasme tanto hacerlo, pero a un hincha le recomendarías que no lo haga. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, cada hincha es un mundo en particular, ¿no? Pero lo que yo diría es que el verdadero partido no se juega en la cancha de pasto, sino se juega en la calle. Entonces deberíamos de tomar esto como un crudo diagnóstico de a qué nos lleva este tema de la falta de meritocracia, de la falta de valores, y que deberíamos de emprender una protesta para que haya verdaderamente una buena representación en el equipo de fútbol. Así como a veces se marcha por una causa política, esta es una causa simbólica. Por ejemplo, el gobierno chino tiene un programa para llegar de aquí a 15 años en el final del Mundial de Fútbol, y está haciendo semilleros en todas las provincias, está entrenando profesores de fútbol con las más importantes estrellas y están trabajando con los niños de 3 a 5 años. Esa es la manera de hacerlo. ¿Y por qué no podríamos hacer esto además de combatir y prevenir la drogadicción, la delincuencia, y darles disciplina, estructura y autorregulación, que es lo que más está faltando en nuestra juventud? Claro, probablemente el fútbol es un reflejo de lo que pasa en otros sectores, ¿no? Corrupción en la Federación Peruana de Fútbol, en el Instituto Peruano de Deporte,
ineficiencia, mala selección de cuadros. ¿Por qué Reynoso y por qué rompieron el contrato con Gareca? Lo maltrataron, reduciéndole el sueldo, y por otro lado, hablando del Sistema Nacional de Fútbol, ya el epítome es apagar la luz de picones bajo riesgo de generar una peligrosísima consecuencia para los hinchas. Eso de apagar la luz, eso hace ver pues también que el partido no solo se juega en la cancha, sino después. Pero tiene que ver con todo este estado de ánimo, pero ya eso es de ira, piconería, se asocian a la depresión. Yo diría que esta es una manifestación alucinante de una característica que hemos encontrado que es un antivalor específicamente, que es la envidia machetera. Entonces no se es buen perdedor y se trata de machetear al mérito del otro, pero ya en un nivel sobregirado, que es justamente el de la falta de conciencia. Ahora, esos son rasgos de los que los psicólogos o psicoanalistas los califican como regresión infantil, ¿no? Y yo como psicólogo social analizo los sistemas de creencias y las conductas. No te metes con esos conceptos, no extrapolas. Es otra área, ¿no? Respetable, pero esta es muy distinta, y lo que encontramos es que la envidia es parte de las especies sociales complejas, pero hay algunas que desarrollan una envidia progresista, es decir, que el otro logró algo y dice, yo también lo puedo hacer. Y en vez de enfocarse en la persona para darle duro y rajar y meterle cabe, se fija en cómo la hizo y lo imita, y luego cuando lo supera, el otrora envidiado se vuelve envidioso y dice, caballero, me la hiciste, yo también puedo. Y así progresan los países, los grupos y las instituciones que lo hacen. Pero cuando empieza la multiplicación por cero, le corto el camino, lo devalúo, le escondo información, ahí se convierte en un país, en una empresa y en un grupo de subdesarrollo sostenible, por una galleta envenenada que es la envidia machetera. La envidia machetera, la envidia destructiva. Y cuando hay una rivalidad clásica como la de Alianza, es normal en todas las sociedades que se busque una rivalidad por encima de las otras, ¿no? Los clásicos son una manera de poner sobre la mesa esa rivalidad, pero con el tiempo tenemos que hay más violencia, no solo en el Perú, sino entre los partidos rivales hay más violencia, hay problemas de barras bravas. ¿Va a ser inevitable que esto se agrave en el Perú? No es inevitable, pero no hay pistas de que se esté caminando para que ocurra ello, para que se pueda evitar. Entonces el martes debiéramos tener cuidado. Mucho cuidado, y a diferentes niveles, no solamente en el estadio, sino en los lugares. O sea, cuando hay un partido clásico, las barras bravas van llegando de diferentes partes y se mantiene cierto orden. La policía ya sabe cómo canalizar eso. Pero si hay un error en esa canalización y se encuentran, y especialmente con diferencia de mayoría, esa es la receta para la violencia. Bueno, además va a ser nuevo lo de si es que la hinchada venezolana local, hay 1,5 millones de venezolanos por lo menos, va a manifestarse de alguna forma. No hemos visto eso hasta ahora. Y el problema es que esa hinchada no solamente puede estar en el estadio, sino dispersa en los diversos distritos que ya tienen antecedentes de violencia. Y considerando que puede haber un liderazgo violento y hasta armado, más el consumo de alcohol, esos son elementos que hay que prestarle suma atención. Además van a ser locales también, pues locales frente a locales, ¿no? De hecho, hay algunos distritos, por lo menos barrios, en donde ocurre eso de la localidad. Y en un contexto en el que ni siquiera tenemos ministro del Interior. Bueno, espero que lo tengamos para el martes, ¿no? Porque cuando la presidenta vuelva de su gira, nombrará un ministro. Esperemos que sí.
un ministro que ese será tal vez su primera preocupación antes que los estados de emergencia, el partido del martes. Sí, y de hecho los oficiales que están en operación y liderando aún el país son los que deberían de ya estar, seguramente lo están haciendo, tomando las precauciones, porque quien llegue va a empezar a enterarse de qué es lo que ocurre y ya esto debe estar muy organizado para este momento. Pero como psicólogo social, ¿no le dirías a una sociedad pelotera que vaya buscándose otra pasión? El fútbol tiene características muy pasionales. Yo diría que sigamos alentando a la selección. Aunque mal pague. En las buenas y en las malas. El problema está en que ahora hay una inmoralidad, hay un desgano, hay una falta de energía, y eso es lo que debemos de exigir, porque los peruanos hemos apoyado a la selección cuando pierde, pero cuando pierde con dignidad. Lo que nos molesta y lo que nos irrita es esa actitud perdedora, esa falta de estrategia y esa consecuencia de los antivalores hasta en nuestra sacrosanta camiseta. Entonces, apoyo y protesta a la vez. Así es. Muchas gracias, Jorge, por ilustrarnos y ponernos colectivamente en el diván. Y